Me llamo Casimiro, pero todos me dicen Caso. No por cariño, sino porque fue el apodo que me puso mi suegra cuando unos años atrás pretendía a su hija menor, Valeria. Tú no eres de los nuestros, me dijo con esa mirada de arriba abajo como si midiera el valor de mis zapatos gastados. No tienes apellido ni casa que ofrecerle. Tenía razón en lo del apellido, no en lo de la casa. Con mi suéter café y mi salario de mesero por las noches para pagar mis estudios de contabilidad, era un intruso en ese mundo de nombres rimbombantes y departamentos en el centro. Pero Valeria dijo que no, que sus padres me aceptarían. Mentira. Todo se vino abajo cuando descubrí que ella me traicionaba. No una vez, sino incontables veces, con el mismo hombre al que llamaban el cuñado encantador. Xavier, ese parásito de traje caro que vivía a costa de su padre y maldecía a cada uno que le recordaba que no era un tipo de valor. Él fue quien más se alegró cuando Valeria y yo terminamos. Te dije desde el principio que no era suficiente. Me escupió en la cara después de una cena en la que todos rieron como hienas mientras él servía el vino que nunca iba a pagar. Yo aguanté la boca cerrada entonces, como siempre hice, pero guardé cada mensaje, cada foto robada de mi teléfono cuando lo dejé en su casa una vez olvidado en el baño. Pruebas. No como las promesas vacías de mi ex. Por eso cuando sonó el teléfono a las 3 de la mañana y vi en la pantalla el nombre de su hermana mayor, Jimena, no dudé ni un segundo. Jimena nunca me llamaba de madrugada. Caso, es Valeria, dijo con una voz que temblaba más que las manos de un borracho. Está en el hospital. Tiene fiebre altísima y algo en la cabeza. Los médicos no saben qué. Pero hay más. No pregunté qué significado tenía ese más. Solo agarré la primera camisa que encontré y salí corriendo hacia el Hospital General. El frío de abril me quemaba los pulmones y recordé demasiado tarde que fumaba como condenado. En el camino, mi teléfono vibró otra vez. Xavier. Otro mensaje. Oye, Caso, sé que no eres familia, pero Valeria me pidió que te avise. Estoy con ella en urgencias. Ahí supe que algo olía peor que mis zapatos al llegar. El olor a desinfectante, a dolor masticado entre paredes blancas, era el mismo de hace 5 años cuando mi padre murió de trombosis en esta misma sala. Solo que entonces estaba acompañado por mi madre llorando entre susurros y yo, con 19 años, firmando papeles que no entendía. Ahora estaba solo, sudando camisas y mirando mi reflejo en el ascensor como si ese rostro de piel curtida por el sol dejara ver las mías feas verdades. Jimena me esperaba junto a las puertas de urgencias con los brazos cruzados y esa expresión que decía, ¿en serio eres tú? Me abrazó rápido, demasiado rápido, como si un segundo de más pudiera contagiarla de mi desgracia. Entré a la habitación hace un rato, me dijo bajando la voz. Está estable pero, está muy mal, Caso. Los médicos dicen que pudo ser algo que le entró en la sangre. ¿Algo como qué? Pregunté sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Jimena miró hacia los lados como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Bajó aún más la voz y supe que lo que iba a decir me iba a tumbar. Como veneno. El veneno no se administra solo. Alguien tuvo que mezclarlo en su comida, en su té, en el maldito colacao que se tomaba todas las mañanas antes de ir a trabajar. Y en esa casa, con esa familia, los sospechosos no eran difíciles de contar. Xavier llegó media hora después, con su traje azul marino impecable y ese aroma a colonia cara que siempre usaba para ocultar el olor a cara dura. Me pasó la mano por el hombro como si fuéramos amigos íntimos. Caso, viejo, dijo con esa sonrisa de dientes blancos que escondían colmillos. Tremenda noche, ¿eh? Pero no temas, aquí estoy yo para lo que necesites. Lo miré con todo el desprecio que llevaba años acumulando y dije, sin titubear. Quiero hablar con los médicos. Ahora. Xavier se rió, una risa falsa que resonó en el pasillo como una alerta de algún depredador. Pero si tú no eres familia, Caso. No te van a decir ni la hora. Solo los familiares directos pueden estar en la sala de espera privada. Me acerqué un paso más, tanto que pude sentir su aliento a menta barata. Familia directa, repetí. ¿Como tú? ¿El que se acuesta con la hermana menor de Valeria y cree que eso lo hace parte de su familia? ¿O como yo? El que ella eligió antes de que tú llegaras con tus mentiras y tus traiciones. El rostro de Xavier cambió.
De tonto aristocrático pasó a algo más oscuro, algo que reconocí porque yo también lo había visto en el espejo cuando descubrí las infidelidades de Valeria. Sabes que eso no es cierto, Caso. Fue ella quien intentó justificarse, pero no dejó que acabara. Le tiré mi puño derecho a la boca con toda la rabia que llevaba años guardando. Sangre. Cartílagos rotos. Xavier se tambaleó hacia atrás golpeándose contra la pared blanca mientras Jimena gritaba mi nombre. Casimiro, por Dios. Pero yo ya no estaba allí. Era el veinteañero que golpeó al novio de Valeria en plena calle cuando lo vi besuqueándose con otra, el mesero que lloró en el baño mientras servía cafés a parejas felices, el tipo que se prometió a sí mismo que algún día las mentiras de esa familia pagarían. Un médico con bata verde llegó corriendo y me agarró de los brazos como si fuera un delincuente. Señor, cálmese. Necesito que se calme, ¿entiende? Valeria está fuera de peligro por ahora, pero necesitamos preguntarle cosas. ¿Sobre qué? Pregunté resollando. El médico dudó. Miró a Xavier, que se limpiaba la boca con un pañuelo ensangrentado, y luego a Jimena, que asintió levemente. Algo en su sangre sugiere exposición a una sustancia rara. Como un medicamento para el corazón o, en dosis altas, podría ser letal. Xavier palideció. No por Valeria, sino por sí mismo. Eso es imposible, balbuceó. Ella tomó sus pastillas para la presión esta mañana, justo antes de... Se detuvo de golpe. El médico frunció el ceño. ¿Cuáles pastillas para la presión? Preguntó directo. Brand name o genérico. Xavier tragó saliva. No sé. Las que siempre toma. Normpres creo. El médico negó con la cabeza. No hay medicamento con ese nombre. Pero hay uno muy parecido. Normopres. Cono. Xavier se quedó paralizado. Yo sentí que mi mundo se resquebrajaba como un vaso de cristal al caerse al suelo. Señores, dijo el médico con voz firme, los resultados preliminares indican una sobredosis de digoxina. Alguien le administró demasiado de ese medicamento a Valeria. La digoxina sirve para problemas cardíacos. Un poco ayuda. Demasiado mata. Y Xavier, con su sonrisa perfecta y su corazón de piedra, tenía acceso a ese medicamento. Porque su padre, el señor Navarro Vega, el mismo que me miraba como si fuera basura cada vez que venía a visitar a Valeria, sufría hipertensión y tomaba digoxina recetada por el médico de la familia. El señor Álvaro Navarro Vega. El mismo que llevaba meses trabajando tarde según Valeria, el mismo que en Navidades desaparecía después del ponche, el mismo que le decía a su esposa, la señora Elena, que ahora se encontraba en casa de una tía enferma en provincia. ¿Cuántas veces había escuchado a Xavier jactarse de arreglarle a su padre los medicamentos los domingos cuando lo llevaba en su coche de lujo a control regular? ¿Cuántas? Todo encajaba como un rompecabezas donde cada pieza era un nombre de familia: Navarro, Leal, Vega. Y uno de ellos había intentado matar a Valeria. Me quedé mirando a Xavier, que ahora sudaba aunque la temperatura del hospital era gélida. Jimena lloraba en silencio mientras el médico se alejaba con urgencia para atender otro caso. Solo quedábamos nosotros tres en ese pasillo frío, como en las escenas de película donde los verdaderos monstruos están dentro de la misma familia. ¿Me vas a decir que no sabías? Le escupí a Xavier. ¿Qué no notaste que tu padre estaba empeorando de repente? Que cada vez que Valeria se quejaba de mareos o vómitos, tú cambiabas de tema o te reías como si fuera una exagerada. Xavier intentó protestar pero le tembló la voz. Fue un accidente. Papá solo quería que Valeria dejara de molestar con sus problemas de ansiedad. Ya sabes, esos ataques de pánico que tiene. Tú le dijiste que le diera más pastillas. Grité. Y tú le diste pastillas de más. No fue mi intención que se pusiera mal. Aulló él, rompiendo finalmente. Papá me dijo que era para que se calmara, que la dosis era baja. Yo pensaba que solo. ¿Qué solo qué? Interrumpió otra voz. Todos nos giramos. Allí estaba él. Tan elegante como en las fotos de sociedad, con su traje gris de 3 piezas y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. Álvaro Navarro Vega, el patriarca. El hombre que durante años había sido un fantasma en su propia familia, reapareciendo hoy como un fantasma literalmente. Alberto Godoy Medel.
El padre que abandonó a su familia cuando Valeria tenía 12 años, dejando solo una caja de recuerdos y un cheque mensual insuficiente. El mismo que hoy llegaba con maleta en mano después de 15 años en el extranjero, diciendo que venía a recomponer el daño y que traía una fortuna hecha honradamente. El mismo que, según las malas lenguas de la familia, había desertado del país después de que su socio lo acusara de fraude y bancarrota. Ah, padre, dijo Xavier con una risa nerviosa. Justamente estábamos hablando de ti. Álvaro nos miró a los tres con una expresión indescifrable. No es casualidad que esté aquí justo hoy, dijo con calma. Jimena me llamó hace una hora. Dijo que Valeria estaba enferma. Pero algo me dice que no es solo eso. Jimena asintió, con las lágrimas cayendo sin control. Alberto, vimos algo en su sangre. Dicen que alguien le dio digoxina, completó Álvaro, como si el nombre le quemara la boca. La misma que yo tomo desde hace años para mi corazón. La misma que tú, Xavier, has estado administrando demasiado a veces cuando me sustituías en los controles médicos. Un silencio pesado como un tsunami se instaló en el pasillo. Xavier se llevó las manos a la cabeza. Papá, yo solo quería ayudarte con las pastillas. Basta, rugió Álvaro, y todos retrocedimos un paso. Sé perfectamente que tú y tu madre, hizo la pausa como si la palabra le diera asco, se mudaron a vivir a mi casa en mi ausencia. Sé que tú manejas mi dinero porque tu madre te lo permite, cosa que nunca haría yo. Sé que Valeria ha estado enferma estos meses y que alguien en esta casa la hizo empeorar con mis mismos medicamentos. ¿Y qué pasa, padre?, replicó Xavier con desdén. ¿Ahora vas a jugar al héroe después de 15 años? ¿Después de dejar a tu familia en la ruina moral y económica? Álvaro lo miró con una tristeza que nunca antes había visto en esa cara de estatua. Hice cosas malas, Xavier. Pero nunca quise matar a nadie de mi propia sangre. Eso está por verse, soltó Xavier, sacando su teléfono. Voy a llamar a la policía. Porque esto ya es un tema de ellos ahora, ¿no crees? El teléfono de Xavier comenzó a timbrar en ese momento. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro palideció tanto que a punto estuve de reírme de la ironía. Era una llamada de Valeria. Pero no desde su habitación en el hospital. Desde el aeropuerto. Xavier contestó con voz quebrada. Valeria, ¿dónde estás? La voz que salió del otro lado no era la de su hermana menor. Era la de una mujer adulta, cansada, pero firme. Soy yo, Xavier. No Valeria. Todos nos quedamos en shock. Era la voz de Elena. La señora Elena Vega de Navarro. La esposa de Álvaro. La madre que había criado a sus hijas con una sonrisa de porcelana mientras lloraba en silencio por las ausencias de su marido. La que había llamado a Jimena para decirle que su padre, Álvaro, había muerto en un accidente en el extranjero hace 2 meses. Y que hoy, horas antes de enterarnos de que Valeria estaba enferma, había aterrizado en el país con una maleta llena de secretos y una bomba lista para explotar. Soy Elena, repitió la mujer del teléfono. Y tengo pruebas de que alguien en esta familia intentó matar a mi hija. Pruebas de que Álvaro no está muerto, que Xavier robó medicamentos para envenenar a Valeria por orden de su madre, hizo una pausa dramática, y pruebas de que tú, Casimiro, eres el único que puede salvarla ahora. Me quedé sin aliento. Miré a ese grupo de monstruos disfrazados de gente decente y supe que esa era mi oportunidad. O mi perdición. ¿Salvarla cómo?, pregunté, tragando saliva. Tenemos 24 horas antes de que Xavier consiga un juez o un médico cómplice que borre toda prueba en contra de él, dijo Elena desde el otro lado de la línea. Quiero que vayas al apartamento de Xavier ahora mismo. Hay un sobrecito rosa escondido entre sus calcetines. En él está una lista de todos los medicamentos que le dio a Valeria, con dosis letales marcadas. Y una grabación. ¿Una grabación de qué? De cuando tu padre miró a Álvaro con odio, le ordenó a Xavier que arreglara el problema de Valeria porque, según él, era la única forma de silenciar a su madre. Álvaro se llevó una mano al pecho como si lo hubieran herido. Eso es mentira, gritó. Yo nunca le dije eso a mi hijo. Entonces explica por qué hay una grabación tuya diciendo, si ella sigue hablando de regreso a casa con ese tipo, vas a tener que hacer algo drástico. Nos costó mucho tenerla controlada.
Xavier. No la perdamos ahora por una tontería. El pasillo se llenó de gritos. Jimena se desmayó. Xavier intentó arrebatarme el teléfono para cortar la llamada, pero yo lo esquivé como pude. Vete ahora mismo, Caso, susurró Elena. Ve al apartamento. Tráeme esas pruebas. Y luego iremos juntos a la policía. Porque soy la única que queda en esta familia dispuesta a salvar a mi hija, aunque tenga que destruir a todos los demás para lograrlo. Colgó. Se me nubló la vista. Respiré hondo y miré a los tres culpables, porque ahora todos lo eran, frente a mí. Necesito tu coche, le dije a Álvaro con voz tranquila. Con llaves. Álvaro asintió, tembló un poco, pero sacó las llaves de su bolsillo y me las tendió. Ve, dijo. Pero no confíes en nadie más. Ni siquiera en tu amor por mi hija, escupió con amargura. Caminé hacia las puertas automáticas sin mirar atrás. Sabía que cada paso que daba alejándome de ese lugar me acercaba a Valeria, o a mi propia destrucción. El coche de Álvaro era un Mercedes blanco, impecable como su dueño. Lo encendí con manos temblorosas y salí veloz hacia la avenida principal. Mientras manejaba, marqué el número de Valeria sin esperar respuesta. Sonó una vez. 2 veces. Caso, la voz de Valeria al otro lado del teléfono sonó débil, pero viva. No dejes que vengan por mí. ¿Quién es, Valeria? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Xavier. Todos, susurró. Todos han jugado con mi vida como si fuera un peón. Pero ahora lo sé. Sé por qué me envenenaron. Fue por... Se cortó la llamada. Miré el teléfono y vi que la batería estaba casi agotada. Marcado, llamada perdida de Elena. Eso solo significaba una cosa, el tiempo se nos acababa. El edificio de apartamentos donde vivía Xavier quedaba en el distrito financiero, cerca del río. Era un lugar modesto comparado con la mansión de la familia Navarro, donde Valeria y Jimena aún vivían. Un departamento alquilado bajo nombre de la madre de Xavier para ahorrar impuestos, según él. Aparqué el coche en zona prohibida y corrí hacia la entrada. Subí los escalones de 2 en 2 y, con manos sudorosas, abrí la puerta con la llave que robé del llavero de Álvaro. El apartamento olía a soledad y a perfume caro. Ropa tirada en el sillón, platos sucios en la cocina, una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. Fui directo al dormitorio principal. El armario estaba abierto. Sus camisas colgaban impecables, sus trajes planchados, sus zapatos alineados como soldados. Entre los calcetines blancos, efectivamente, había un sobre rosa. Lo abrí con cuidado. Dentro había 3 cosas. 1, un frasco de digoxina con las tapas con marcas de haber sido manipuladas. 2, una lista de fechas y dosis administradas a Valeria, cada una con anotaciones de Xavier. Demasiado poco, falta 2 gotas más, hoy puede tomar extra sin que se note. 3, una memoria USB pequeña, rosa también. La conecté al televisión de living. Inmediatamente apareció un video de seguridad grabado en una oficina. Vimos a Álvaro, sentado en un sillón de cuero, con Xavier de pie frente a él. Ambos bebiendo whisky. Álvaro, ella no puede seguir hablando de regresar a ese tipo, Xavier. Nos costó demasiado separarla de él la última vez. Xavier, pero papá, ¿en serio? Tenemos que... Álvaro, con voz calmada, tú tienes las pastillas. Tú tienes acceso. Haz lo que tenga que hacerse. Si no, perderemos todo. Xavier, con lágrimas en los ojos, pero ella es mi hermana. Álvaro, y yo soy tu padre. Coincidencia de nombres, nada más. El video terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. Valeria había estado al borde de la muerte por culpa de su propia sangre. Y yo, el mesero de origen humilde, había sido el único que se atrevió a golpear a Xavier en su orgullo. El único que había guardado pruebas. El único que no pertenecía a esa familia de lobos. Y ahora tenía en mis manos la oportunidad de salvarla, o de terminar como otro cadáver en esta historia. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Elena, ¿lo tienes? Necesito que vayas a la casa de los Navarro ahora. Jimena está con Valeria, pero hay alguien más allí. Alguien que no debe encontrarla con vida. Miré la memoria USB.
La lista de medicamentos. Las pastillas envenenadas. Respiré hondo. Si iba a la casa de los Navarro, tendría que enfrentarme no solo a Xavier o a Álvaro, sino a la mujer que había criado a sus hijas en medio de mentiras y traiciones. Elena. La misma que había llamado a la línea hace minutos. Y algo me decía que ella no era la salvadora que pretendía ser. Pero no tenía opción. Valeria estaba en peligro. Y solo quedábamos dos personas dispuestas a defenderla, ella, desde el hospital, y yo, desde la guarida del lobo. Saqué mi teléfono otra vez y marqué el número de emergencias. Necesito ayuda médica urgente, dije con voz firme. Y también necesito que graben esta conversación porque voy a entregar pruebas de un envenenamiento intencional y un posible femicidio si no llego a tiempo. La operadora intentó hacerme preguntas, pero colgué. No había tiempo para trámites. Tomé las llaves del Mercedes y salí veloz hacia la dirección de la mansión Navarro. La casa de la familia Vega era un monstruo de arquitectura moderna en las afueras de la ciudad, con jardines verdes impecables y un portón de hierro que pesaba toneladas. Pero hoy, el portón estaba abierto de par en par. Avancé con el coche hacia el garaje vacío. Solo un auto viejo estaba estacionado allí, el de la señora Elena. Todo estaba demasiado silencioso. Bajé del auto con el sobre rosa en la mano y la memoria USB en el bolsillo. La casa estaba a oscuras excepto por la luz tenue del segundo piso. Subí los escalones de la entrada y abrí la puerta sin tocar. El recibo olía a perfume francés y a culpa acumulada. «Jimena, ¿eres tú?», gritó una voz desde arriba. Era Elena. Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Señora Elena», respondí con cautela. «Traigo las pruebas del envenenamiento de Valeria. Las grabaciones, las pastillas». «Ah, Casimiro», dijo ella bajando las escaleras con ese porte de reina caído. «Justo a tiempo. Porque Valeria está aquí, en su habitación». «¿Qué?», pregunté confundido. Pero el hospital dijo que... «Eso es porque Valeria fingió estar mal», me interrumpió Elena con una sonrisa helada. «Todo fue una trampa para sacarte de donde estabas. Xavier y Álvaro ya fueron detenidos por mi orden. Las pruebas están seguras con el abogado de la familia. El mundo se me vino abajo». «¿Una trampa?». «Sí», susurró acercándose. «Porque tú, Casimiro, ibas a ser el siguiente en morir. Para que nadie supiera la verdad, que Valeria no es hija de Álvaro». Me quedé paralizado. «¿Qué?». «Valeria es hija de Alberto Godoy», dijo Elena con voz firme. «El hombre al que creíste muerto. El hombre que se fue hace años para protegerla de la ruina que yo misma organicé para escapar de esta familia de mentiras. Y él está vivo, Caso. Él está en el hospital ahora mismo, y viene por su hija biológica». «¿Y por qué yo debía morir?», pregunté sintiendo que el corazón se me salía del pecho. «Porque cuando Valeria te eligió a ti, resumió en tus manos todas las pruebas de nuestros crímenes», dijo Elena caminando hacia una mesita donde había 2 copas de vino medio llenas. «Tú tenías sus mensajes, sus fotos, los registros bancarios que ella me había robado antes de fingir su enfermedad. Y ahora viene Alberto a reclamarla, y no pienso dejar que una hija mía se vaya con un hombre como él». Me di cuenta entonces de la copa en su mano. El líquido rojo dentro. «Veneno. Usted», balbuceé. «Usted le dio la sobredosis a Valeria para que pareciera más fácil su escape». «Exacto», dijo ella con una risa. «Fue Xavier quien realmente envenenó a mi hija por orden de su padre. Pero yo aceleré el proceso. Porque Valeria merecía sufrir un poco antes de huir con su verdadero padre, y porque tú merecías morir por atreverte a quererla como yo nunca pude quererla». Me lancé hacia ella, pero tropecé con la alfombra. Elena derramó el vino en el suelo y retrocedió hacia la escalera. «Jimena debe estar en la cocina», dijo con voz gélida. «Pero ella no quiere salvar a Valeria. Ella solo quiere quedarse con el dinero de la familia. Y tú, Casimiro, no eres más que un peón insignificante en este juego de poder». Sonó el timbre de la casa. Elena se quedó paralizada. «Debe ser él», susurró. «Alberto, por fin». Corrí hacia la puerta principal y la abrí. Allí estaba Alberto Gad Medel, con una maleta gastada y el rostro surcado de arrugas que delataban años de culpa y exilio. Pero en sus ojos había algo más, determinación.
y amor. Caso, dijo con voz quebrada. Necesito que me ayudes a salvarla. Porque Valeria no es mi hija. Es tuya. El tiempo se detuvo. ¿Qué? La noche que te conocí, continuó él. Te invité a salir porque Valeria me habló de ti. De tus valores, de tu honestidad. Me enamoré de ti a través de sus ojos. Y esa misma noche, después de que Valeria se durmiera, te busqué en la terraza y nada, terminé yo con la voz rota. Nunca pasó nada entre nosotros. No, entonces, asintió. Pero meses después, cuando Valeria descubrió su embarazo y me rogó que ayudara a ocultarlo, descubrí que el padre eras tú. Porque ella guardó la cinta de seguridad de esa noche. Elena gritó desde las escaleras. Mentira. Valeria es mía. Alberto me miró con desesperación. Caso, Valeria tiene 19 años. La ley dice que no puede consentir. Su madre la obligó a abortar y a fingir que era hija de Álvaro para proteger su reputación. Pero Valeria se escapó hace meses. Se cambió el nombre por el de su abuela y se fue a vivir con Jimena sin que nadie supiera. Hasta ahora. ¿Por qué me lo dices ahora? Grité. ¿Por qué necesitabas que fuera a la casa en este momento? Porque allí dentro, señaló la casa, está mi hija. Y Elena va a matarla. Elena apareció en el vestíbulo con un revólver en la mano. Valeria nunca fue buena para nadie, dijo con una risa histérica. Ni para su padre biológico, ni para su novio mesero, ni para su madre. Ella solo trajo ruina a esta familia. Y si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Disparó. Alberto se lanzó hacia un lado gritando mi nombre. El disparo perforó la pared a mi lado, esparciendo yeso y mi ya deshecha cordura. Corrí hacia la escalera sin pensar, subiendo los escalones de dos en dos mientras Elena reía como una posesa. La habitación de Valeria estaba al final del pasillo, cerrada con llave desde fuera. La pateé con fuerza y entré. Valeria yacía en la cama, pálida y con suero en el brazo, pero viva. A su lado estaba Jimena llorando. «Caso», gritó Valeria cuando me vio. «Ella tiene el revólver». El revólver estaba en el suelo cerca de la puerta. Elena entró detrás de mí con el arma apuntando a mi cabeza. «Baja, Casimiro», dijo. «No eres más que un intruso en esta historia. Un intruso que no merece amor». Valeria se levantó de la cama con fuerza sobrehumana, se lanzó hacia su madre y la golpeó con el suero en la cabeza. Elena gritó y el revólver voló por los aires. Caímos todos al suelo en una maraña de gritos y patadas. Alberto llegó tambaleándose y agarró el arma. «Nunca más», gritó. «Nunca más tocarás a mi hija». Sonó un disparo. Elena se llevó las manos al pecho y cayó hacia atrás, sangrando en la alfombra persa que tanto amaba. Todo quedó en silencio. Valeria lloraba en mis brazos. Jimena gritaba histérica. Alberto sostenía el revólver con manos temblorosas. Y yo, Casimiro, el mesero de barrio, el hombre rechazado por su familia, el que nunca creyó merecer nada bueno, supe que había llegado el momento de decidir. Denunciaba todo a la policía, entregaba las pruebas de Xavier, de Álvaro, de Elena, y permitía que este nido de víboras fuera destruido para siempre. O seguía mi corazón, salvaba a Valeria, y huíamos juntos a donde nadie nos conociera, dejando esta pesadilla atrás. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.